cuando guste. Sí. Buen día. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar un asunto que es de suma importancia para todos los que queremos en el futuro poder leer. Uno de los problemas de México es que la gente no lee. Esa es la verdad, la gente no lee. ¿Por qué no lee? Hay muchas razones. Una de ellas es la ignorancia. La mayoría de las personas se quedan en la escuela del romanticismo, que es alrededor de 1850. Ahí es donde se quedan, ya no van más allá. Si ustedes recuerdan, tenemos en nuestra línea del tiempo, después del romanticismo, tenemos el naturalismo, tenemos el realismo, luego tenemos el parnasianismo, tenemos también el modernismo, tenemos el simbolismo, tenemos el surrealismo, tenemos también... Es la época de los ismos, si recuerdan que les dije, son los ismos. Si nosotros no entendemos todas estas escuelas, difícilmente vamos a poder entender la literatura actual. Hay una de estas escuelas, la que es la del simbolismo, la que más me interesa en que pongamos énfasis. Pero antes de esto, déjenme hacer un pequeño recordatorio y mencionar que lo último que vimos, o casi lo último que vimos, fue el romanticismo, que es esta época en donde las emociones, el amor, la pasión le gana al autor y como vulgarmente decimos hoy en día, se azotan en la banqueta. Alguna vez les comenté yo en la historia de la literatura que hay un momento en la literatura donde si en un momento la escuela es blanca, en otro momento es negra. Bueno, pues este es uno de esos momentos. Si en este momento el romanticismo es blanco por la pasión y demás, las siguientes escuelas que van a venir, y digo las siguientes porque son dos, es el naturalismo y el realismo, son escuelas donde las cosas se dicen tal como son. ¿Cuál es la diferencia entre realismo y naturalismo? Bueno, el realismo, ya acabo de dar prácticamente la definición, es donde se escribe sobre lo que se trata. Y el naturalismo es cuando se va más allá. A ver si me puedo hacer explicar. Realismo es cuando hay una persona que sufrió un accidente y casi se le desprendió el brazo. Eso es realismo. Estamos diciendo lo que pasó. Hay una persona que tuvo un accidente y se le desprendió el brazo y lo estamos describiendo. El naturalismo va más allá. El naturalismo dice, se le desprendió el brazo y se veía como una de las venas, gota a gota, expulsaba la sangre que en algunos momentos empezaba a coagular. El color de la piel cambiaba por un tono azul. Es decir, ya son descripciones más a fondo de lo que estamos viendo. A veces se confunde una con la otra, pero esa es la diferencia. Bueno, entonces ya tenemos que el romanticismo es esta época exaltada de las pasiones, mientras que el realismo y el naturalismo es ver las cosas tal cual son, o inclusive verlas con una brutalidad, con una sinceridad que a veces nos mueve y nos conmueve, desde luego, cuando estamos leyendo. Bien, ahí es donde nosotros habíamos llegado. Después de esto, sigue la época de
de los ismos y de otras escuelas. Por ejemplo, está la escuela del parnasianismo, que creo que alcanzamos a verla todavía. Y la del parnasianismo es una escuela que nos lleva a la perfección de lo que estamos escribiendo. Es decir, los escritores llega un momento en que dicen, vamos a escribir, pero con tal perfección que ustedes leen un texto de cualquier parnasianista y es un texto donde las sílabas, los acentos, las rimas, están todo en su lugar. Es perfecto. Ese es el parnasianismo. Claro que el parnasianismo tenía un defecto. Era muy frío. Era como un bloque de mármol. Hay poemas que son preciosos, pero son eso, son como un bloque de piedra. Después del parnasianismo vino, recuerden que estábamos hablando del blanco y negro, del blanco y negro, del blanco y negro. Si ahorita es blanco, mañana es negro, etcétera, etcétera. Después del parnasianismo vino esta época. Me estoy deteniendo porque no todo esto sucede en un orden cronológico, así de que se terminó el parnasianismo y ahora sigue esto. No, muchas veces se empatan ahí o se traslapan uno arriba del otro. Junto con el parnasianismo empieza a existir por ahí el simbolismo y el modernismo. Los dos empiezan a existir, ahí están, ¿sí? ¿Qué cosa es el modernismo? El modernismo es un movimiento muy importante porque es el único movimiento que realmente tuvo su origen en América Latina, es decir, en nuestro continente o nuestro subcontinente, en el que parece ser que la gente cree que los que somos latinoamericanos no sabemos hacer nada, ¿sí? No, en este país se han hecho muchas cosas, en este subcontinente, perdón. Sí, y uno de ellos es este movimiento que es el modernismo. ¿En qué consistía el modernismo? El modernismo consiste en llevar a una exquisitez, esa es la palabra, lo que estamos expresando, inclusive rescatando palabras que ya nadie utilizaba o inventándolas en muchos casos. En otros casos también se rescataban formas de poemas, de versos que normalmente no se utilizaban. Por ejemplo, nadie utilizaba ya los versos de 16 sílabas y los modernistas usan versos de 16 sílabas, que lo que nos da un lapso de sonido mayor. Y el modernismo también se caracteriza por tener como tema el exotismo, es decir, el hablar sobre países árabes, sobre odaliscas, sobre cuestiones exóticas, el pirata que se enamora de la monja, cuestiones por el estilo. Nada más que como algún poeta o algún estudioso ya lo indicó, tiene un defectito, y ese defectito, que a veces no es en todo, porque hay algunos poemas que no lo son así, es que prácticamente es una literatura de la nada. Es decir, es bonita, suena bonita, nos gusta por lo que dice que es bonito, pero realmente no dice nada. Al principio decía yo que eso no es cierto, y es así. Hay algunos poemas modernistas que sí dicen ciertas cosas, pero son los menos. Los más famosos poemas modernistas hablan sobre cualquier tema baladí, ¿no? La princesa está triste, y ahí se agarra el poeta hablando sobre por qué la princesa está triste y demás, ¿no? Pero no son temas así como muy trascendentales o muy importantes. Bueno, eso es lo que habría que ponerle así como su tache. Sin embargo,
el haber liberado un poco la literatura y haber traído hacia nuestra forma de escribir estos vocabularios exóticos, distintos, estas formas distintas de escribir versos y poemas y estrofas que antes no se utilizaban, enriquecen la forma de escribir. Hay que mantener esto en mente por lo que voy a seguir hablando. El movimiento más importante de todos estos y que se da en el último tercio del siglo XIX es el simbolismo. El simbolismo es un movimiento poco comprendido. Yo lo reconozco, no es fácil de entender y de hecho prácticamente desapareció del mapa porque nadie lo utilizaba, porque nadie lo entendía. La intención no es que nadie lo entendiera, la intención era que ya no queríamos, los poetas, los escritores, decir que una casa era casa. Si queríamos decir casa, teníamos que decirlo de otra manera para indicarnos que era la casa. Y para eso teníamos muchos recursos. Teníamos el recurso del sonido, el recurso del color, el recurso del olor. Y aquí en el olor me detengo un poquito para ver si me entienden bien lo que es el simbolismo. Hay por el mes de diciembre, yo no sé si les ha sucedido a ustedes, que llegamos a casa y alguien de la familia, nuestra mamá, nuestro papá, algún hermano, está poniendo el árbol de Navidad, ¿sí? Que a veces es artificial, pero compramos musgo, que ese es natural, y llegamos y decimos, huele a Navidad. ¿Cómo que huele a Navidad? Pues sí, el musgo nos refiere a la Navidad, porque en realidad el musgo no lo usamos en el verano ni en Semana Santa, sino que normalmente lo compramos por la época de Navidad. Bueno, esto es el simbolismo. Cuando una palabra nos recuerda algo, ya sea por el sonido, ya sea por el olor, ya sea por el color. Ese es el simbolismo. Nosotros, y les voy a pedir que en su libro en su manual de literatura o de lecturas, mejor dicho, lectura 2, tienen un poema que se llama Un coup de dés, un golpe de dados de Stéphane Mallarmé. Quiero que lo lean, nada más que lo lean. Es un poema extenso en hojas, pero quiero que me escriban una media cuartilla y que me digan qué captaron, qué entendieron. Y también en su manual de lectura hay otro poema que también me interesa mucho que lean. Yo sé que son dos lecturas muy difíciles, ¿sí? No quiero mentirles, no quiero decirles, ay, son cualquier cosa, ¿no? Léanlas ahí en un ratito. No, les va a costar mucho trabajo. Hay un poema que se llama El poema en X. El poema en X o el soneto en X. También es de Stéphane Mallarmé. Mallarmé se escribe Mallarmé. Mallarmé. Está ahí los dos, tanto el soneto como el poema. Y quiero que me hagan ahí un pequeño comentario de qué trata este soneto. Apliquen, por favor, lo que ya les dije del simbolismo. El simbolismo ya no va a decir nunca va a decir
Es Navidad porque hay un pinito con esferas y un nacimiento. Es Navidad porque huele a musgo. Eso es lo que va a decir el simbolismo. O va a decir, tomó el musgo en su mano y yo como lector debo de entender que está hablando el poeta de la Navidad. Ese es el simbolismo. Entonces, eso es lo que quiero que hagan como trabajo. Mándenme su comentario ahí a mi correo. Yo les voy a hacer ahí un pequeño comentario, valga la expresión, en donde seguramente la gran mayoría de ustedes no van a entender nada. No es que no crea en su capacidad intelectual, sino que apenas vamos a empezar a descubrir lo que es propiamente el simbolismo y que me interesa mucho para que puedan en el futuro poder leer a los autores contemporáneos. Espero que esta muy breve conversación haya sido de alguna utilidad y háganme saber también sus dudas, porque luego yo doy por hecho de que ciertas cosas ustedes ya las entienden y no es así. Y para eso estoy yo aquí. Ahora sí que para eso estoy, voy a estar aquí probablemente hasta el próximo mes de marzo, que es cuando van a empezar a traer las mentadas vacunas, y entonces voy a salir. Mientras tanto voy a estar aquí. Entonces me despido de ustedes y mándenme los comentarios. Gracias.